Buenas tardes. Con un poquito de retraso por estos problemillas técnicos de última hora, que es porque los materiales que tenemos son de última generación y no conseguimos familiarizarnos con ellos. Eso es lo que nos lleva a tener un leve retraso. Llamémosle unos minutillos de cortesía. El plan de hoy es el siguiente, a ver si conseguimos hacerlo por lo menos tan bien como nos ha salido esta mañana en un instituto en el que hemos estado. Casi siempre, cuando se ha hablado de la generación del 27, cuando se ha hablado de la literatura, hablamos de mujeres que no existen. Porque todas las generaciones, todos los autores, parece que solamente fueron del sexo masculino. Pero si echamos la vista atrás y comprobamos que en los años 20 se escribía, se publicaba, se cantaba, se hacían películas, vemos que existen bastantes mujeres. Pero estas mujeres en los libros de texto no aparecen. En los libros de historia tienen un renglón pequeñito en el pie de página y poco más. Entonces, nos podemos centrar en la generación del 27, que es la que sufrió más duramente el exilio, por eso es la elección de este tema. Hablar de las mujeres del 27, a casi todos nos hace pensar en las esposas de. Y sin embargo, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hablar de personas con nombre y apellido, seres independientes, autónomos y mujeres. Eso es lo que nos llevó a ponernos en contacto con Nuria Rodríguez Lázaro, que es la profesora catedrática y directora del Departamento de Estudios Ibéricos de la Universidad de Burdeos, Michel de Montaigne. Entonces, hace ya tiempo, cuando planeábamos la jornada, teníamos que elegir literatura. Y teníamos que elegir algún tema, alguna persona, algún ponente, algún conferenciante que hablara de la literatura del exilio. Barajamos varias opciones, pero cuando vimos el trabajo que había hecho Nuria Rodríguez Lázaro, se nos quitaron las dudas e intentamos por todos los medios que viniera ella. Gracias a la intercesión, gracias a la generosidad de ella y también gracias a la intermediación de la directora del Instituto Cervantes de Burdeos, María Jesús García, aprovecho para darle las gracias, una persona que también está vinculada con la provincia de Cádiz, con San Lucas, donde viven algunos familiares suyos, y eso hizo que nos pusiéramos en marcha con este proyecto. Presentar a Nuria, yo creo que tampoco es difícil. Es una mujer que trabaja en la Universidad de Burdeos, doctora, que su trabajo consiste fundamentalmente en explicar literatura española del siglo XX. Sus publicaciones siempre tienen que ver, sobre todo, con la poesía. Ha hecho algunos trabajos sobre José Manuel Caballero Bonal, otro de los grandes sanluqueños, y también le ha dedicado los últimos desvelos suyos a una antología bilingüe de las poetas del 27. Esa antología bilingüe francés-español, que creo que hay por ahí algún ejemplar, ella la ha traído también, va a marcar un hito, porque en el fondo lo que va a hacer es dar a la luz pública, no solamente en Francia, sino también en España, a esta autora injustamente postergada, olvidada y tapada por la historia. En esta reivindicación, que puede ser también la memoria democrática, una de las funciones nuestras es también acordarnos de los que no están, pero deberían estar. Esta es la función de rescatar del olvido a estas mujeres del 27. Vamos a hacerlo en dos fases. En la primera vamos a escuchar algunos poemas, ella va a hablar un poco de esta autora y después vamos a escuchar también a una cantante que se llama Sheila Blanco, que ha hecho un disco maravilloso que se llama Cantando a las poetas del 27, y elegiremos un par de canciones. Muchas gracias. Elegiremos un par de canciones y después ella recitará algunos poemas, si es posible y la voz me lo permite, lo hago yo también, creo que no. Pero inmediatamente después hará ella su conferencia, pararemos un poquito para fumar los que quieran fumar y para salir afuera los que no fuman.
también. Tienen el mismo permiso y el mismo derecho a salir fuera de la sala. Esperemos que no haya mucho calor y poco más. Sí es verdad que me gustaría una advertencia previa. Cada vez que tengamos que poner música, vamos a tener la dificultad de tener que encajar con el ordenador. Estamos haciéndolo con 2 ordenadores. Eso significa que vamos a tener algún problemilla, pero vamos a hacerlo, ¿eh? Va a salir seguro, ¿vale? Pues venga, muchísimas gracias. Os dejo con Nuria Rodríguez Lázaro y, en fin, solamente me queda agradecerle intensamente en nombre del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda, en el mío propio y en el de tanta gente que estáis aquí, su amabilidad y su generosidad para estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Nuria. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias. No os podéis imaginar lo contenta que estoy de estar aquí, de ver con esa redundancia, con mis propios ojos, lo que es la actividad cultural y humana de Sanlúcar de Barrameda, de la que me habían hablado, pero lo estoy constatando estos días. Yo soy extremeña, producto de la educación pública. Me fueron muy bien las cosas, con esa capacidad de esfuerzo que creo que todos les inculcamos a nuestros hijos. Tengo aquí a 2 de ellos. Quiero deciros que estoy particularmente contenta al ver aquí tantas mujeres. A los hombres también, por supuesto, pero hay una generación de mujeres españolas que hicieron mucho porque sus hijas fueran más allá. Y mi generación tuvo la suerte, yo nací en el 71, es decir, que en el 75 tenía 4 años, tuve la suerte de crecer en un país que le dio oportunidades a todo el mundo. Y yo fui eso que llamamos una buena estudiante, como lo hemos sido todos los maestros. Por eso hemos querido dedicarnos a la docencia. Estoy encantada de estar aquí. Eugenio, muchísimas gracias. Gracias a todos y qué suerte tienen de vivir aquí en Sanlúcar y de tener tan cerca, de manera tan fácil, ese acceso a la cultura. Espero que lo valoren porque realmente es una suerte que no existe en todos sitios. También quiero agradecer a las instituciones que hacen posible que este tipo de encuentros tengan lugar. No siempre hay apoyo, con lo cual, cuando lo hay que estar agradecidos igualmente. Yo voy a hablarles de un grupo de mujeres muy particular, las poetas o poetisas de la generación del 27, que simplemente han sido ocultadas por la historia literaria. Es decir, que no se trata de reivindicar por una especie de ultrafeminismo ambiente un papel que no les correspondió. Al revés, se trata de decir la verdad. Y la verdad es que en los años 30, 20 y 30, en España, concretamente en Madrid, hubo una actividad cultural fuera de lo común, con ese Lorca, ese Dalí, ese Buñuel, pero también con mujeres que participaron igualmente en esa esfera cultural y que luego la historia literaria, digamos, del franquismo, borró del mapa. Que las borrara el franquismo se puede entender, pero que sigan borradas en 2023, contra eso tenemos que rebelarnos y contra eso se insurge esta antología bilingüe. Fueron unas mujeres que se dieron a conocer en los años 2010, cuando ya empezaron a ser objeto de estudio, como las sin sombrero. Le pusieron esa etiqueta muy bonita y detrás de la cual se esconde una anécdota. Y es que iban un día por Madrid Lorca, Dalí, Margarita Manso, que era una escritora, y Maruja Mayo, que era una pintora, iban caminando por Madrid, todos inmersos en esa vanguardia, en ese surrealismo tan loco, y de repente, con esa creatividad que los caracterizaba, pensaron que los sombreros que llevaban les aprisionaban las ideas y decidieron quitarse los sombreros. Y la gente que por allí pasaba empezó a tirarles piedras. Y a raíz de ese día, quitarse el sombrero fue signo de rebeldía, de libertad, y de ahí la apelación tan bonita a la sin sombrero. Yo lo que espero es que dentro de nada no sea necesaria esa etiqueta y que simplemente hablemos de la generación del 27 como lo que fue de verdad, es decir, un grupo mixto de hombres y mujeres excepcionalmente brillantes, en particular en la poesía, no solo en la poesía, pero en particular en la poesía. Eran mujeres avanzadísimas,
absolutamente avanzadísimas. Igual que hablamos de la generación del 27, porque en 1927 ellos, los hombres, organizan un centenario, un homenaje a Góngora, ellas, en 1926, fundan en Madrid el Liceum Club Femenino, una asociación realmente feminista, una asociación que quería dar acceso a la cultura, a lo más granado de la cultura europea, a las mujeres. Y ojo, porque en 1926 esa fundación, ese Liceum Club Femenino, lo amadrina la reina Victoria Eugenia y la duquesa de Alba. Es decir, que ese feminismo ambiente de los años 20 y 30 no solo existía en esas mujeres intelectuales, sino que la sociedad, incluida la reina y la duquesa de Alba, formaban parte de esa reivindicación feminista. Y luego, insisto, esos años de oscurantismo borró del mapa a estas mujeres. Me gustaría señalar algo que a veces nos hace decir sí, pero, y que a mí me parece una tontería. Claro que todas ellas eran burguesas, por supuesto, igual que todos ellos. ¿Qué familia podía permitirse mandar a los hijos a Madrid? La familia de Lorca era burguesísima, la de Jorge Guillén, la de Pedro Salinas, luego las de ellas también, por supuesto. Hay muchísimos puntos de convergencia que me hacen reivindicar la pertenencia a esa generación del 27. Ellos y ellas gozan, digamos, de las mismas influencias artísticas, esas vanguardias de los años 20, y todos y todas las cultivan, el surrealismo, el ultraísmo. Eso por una parte, mismas influencias estéticas, mismas vicisitudes. A todos les trunca la carrera y la vida la guerra civil, a todos y a todas. Y la gran mayoría de ellos y ellas sufren el exilio. Luego, se dan las mismas condiciones que entre los poetas masculinos para hablar de generación poética. Luego, insisto, la reivindicación que cada día cobra más fuerza es de considerar que la generación del 27 es mixta, ellas y ellos. Tras la guerra civil, el grupo se disuelve, desde luego, y esto es cierto tanto hablando de hombres como hablando de mujeres. Insisto en que la fecha clave para ellas parece ser 1926, donde se publican algunos de los mejores poemarios. También hay que decir que el papel preponderante de estas mujeres casi siempre estuvo originado por una figura masculina. Fueron esposas de, hermanas de. Y esto es cierto, por ejemplo, sobre Concha Méndez. Concha Méndez fue novia, como diríamos, de Buñuel durante 7 años. Luego, gracias a Lorca, conoce a Manuel Altolaguirre y se casa con él. Ernestina de Champurcín se casa con otro poeta, que fue, por cierto, hombre de confianza de Azaña, Juan José de Menchina. María Teresa León, todo el mundo sabe que fue la compañera de Rafael Alberti. Y Claudio de la Torre, que fue un gran poeta vanguardista, fue el que introdujo en el mundillo literario a su hermana Josefina de la Torre, etcétera. También esto es cierto para otras mujeres. Las más conocidas son las mejores. Las mejores poetas o poetisas son Ernestina de Champurcín, luego leeremos algunos textos, Concha Méndez y Carmen Conde. En el plano puramente intelectual destacan 2 cumbres de la filosofía europea, no solo española, por supuesto, esa María Zambrano, sobre la cual hoy se hacen tesis en Francia. Pequeña anécdota personal, mi marido aquí presente es catedrático de filosofía en la Sorbona. Ojo, estoy muy orgullosa de él. Bueno, pues por eso sé de buena mano que se hacen tesis en Francia sobre María Zambrano, no ya con ese gran maestro Ortega y Gasset, no, como filósofa que, entre otras cosas, tuvo un gran hallazgo puramente filosófico, muy relacionado con la poesía. María Zambrano, frente a esos varones filósofos que tanto razonaban, ella ofrece una idea absolutamente personal, pero muy sesuda y muy argumentada. Ella inventa lo que se dio en llamar la razón poética. Según María Zambrano, el lenguaje poético, hecho de metáforas, de comparaciones, de imágenes casi oníricas, es mucho más apto para dar cuenta de la verdad del mundo que el lenguaje filosófico. Yo estoy de acuerdo con ella y creo que a veces todos hemos vivido cosas, sentimientos
que no pueden ser explicados mediante la razón, y sí tal vez mediante esos poemas que nos llegan al alma y con los cuales nos identificamos. Ese es uno de los grandes hallazgos filosóficos de la gran María Zambrano, una de las intelectuales que, por supuesto, tuvo un peso fundamental en nuestro país y tal vez la única que se ha mantenido recordada, pero ojo, recordada por su gran papel en la filosofía, siendo también una gran poeta. Hoy leeré algunos de sus textos. ¿Por qué esas mujeres, incluso en 2023, siguen siendo grandes desconocidas? ¿Y por qué me parece a mí que tienen incluso mucho más mérito que sus maridos o sus amigos? Tiene mucho más mérito porque Alfonso XII había prohibido en 1880 el acceso de las mujeres a la universidad, ni más ni menos. Que eso se dice pronto, pero las mujeres, estas mujeres, poetas tan inteligentes, no tuvieron el acceso a la formación que tuvieron los hombres, y la gran mayoría de ellas fue autodidacta. Se me ocurre el caso de Ernestina de Champurcín, que nació en una familia aristócrata en Vitoria, una familia que de ninguna manera les prohibió a las 4 hijas que tuvieron el acceso a la formación, todo lo contrario, pero una formación en casa, esa era la clave. Aprendieron las 4 hermanas 5 idiomas, todo tipo de instrumentos musicales, piano, cello, violín. Pero ojo, cuando Ernestina, que era la más inteligente, digamos, quiso ir a la universidad, el padre se opuso en rotundo y solo la dejó matricularse con una condición, y es que cada día la acompañara a la ida y a la vuelta su madre. Ernestina dice que antes muerta que ir con su madre a diario a la universidad, y acepta, renuncia y se recluye en casa. Empieza a escribir, se forma leyendo muchísima literatura europea, y para publicar su primer poemario, ahí sí la apoya su padre financieramente. Es decir, mientras la actividad intelectual se hiciera entre las paredes del hogar, no había ningún problema. Bueno, pues es simplemente un ejemplo de cómo estas mujeres tuvieron que luchar con esos impedimentos de la época en la que vivieron, y a pesar de eso, su poesía alcanza las mismas cotas de calidad que las de los hombres. Es decir, dentro del grupo de las poetisas las hay mayores, medianas y malas, digámoslo, igual que entre ellos. En la nómina clásica de los poetas del 27, pues no todos son Lorca o Cernuda o Salinas, no todos. Hay un Dámaso Alonso que, ¿qué queréis que os diga? Salvo un poemario, Hijos de la Ira, en el 44, lo demás no está a la altura, ni mucho menos, y sin embargo está en todas las nóminas. Entonces, de eso se trata, de reivindicar el papel y la obra y la valentía de estas mujeres tan avanzadas. Luego hablaremos del exilio que tuvieron que vivir. Si te parece, sí, para darte un poquito de respiro, vale, vamos a poner una canción de Sheila Blanco, que esta mañana Nuria lo recomendó, que es la de Margarita Ferreras, ¿no? La de Verde que te quiero verde. Es el número 5, Chema. Y simplemente centrarlo en la letra y luego explicará Nuria por qué este poema tiene tanta importancia. Negros que te embrujaron de
Bueno, Sheila Blanco, le doy un poquito de respiro a Nuria. Sheila Blanco dice de este poema: este poema está escrito por Margarita Ferreras, que es una poetisa casi ignorada, desconocida, olvidada, tapada, oculta. Y dice de ella: a la enigmática Margarita la vida no la trató demasiado bien. Huérfana de padre siendo niña, se trasladó con su madre a Madrid y en su juventud comenzó a frecuentar los círculos intelectuales de la ciudad. Margarita fue en su época una mujer del siglo XXI, liberada, aunque presa de la sociedad de entonces, que la juzgó y la dio de lado por su carácter ambicioso, atrevido y sensual. Además de la poesía, a Margarita le gustaba la interpretación y no perdió ocasión para declamar en público y mostrar su pasión y su fuerza. Publicó un solo poemario en 1932, Pez en la Tierra. Un libro único en toda la Edad de Plata y aclamado unánimemente por la crítica. Pez en la Tierra es sensualidad, es valentía, es inspiración. Entre los muchos poemas que me cautivaron, me llamó especialmente la atención este romance, influido en gran medida por Lorca y su romance noctámbulo, que comienza con este hermoso verso: verde que te quiero verde. El romance de Margarita comienza diciendo: por la verde, verde oliva, y en él se narra una leyenda sobre la muerte encarnada en unos ojos negros que se enamora de una mujer, la hechiza y se la lleva. Debía ponerle música a este romance, y esa música también debía tener influencia lorquiana, así que me dejé llevar por estos ritmos y esas melodías que Lorca desplegó acompañando al piano a la argentinita en su disco de canciones populares españolas. Como igual la letra no se ha entendido del todo porque puede haber ocurrido, lo leo. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, llegaron los ojos negros que te embrujaron de amor. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón. La sombra color cuchillo que da el arco de una puerta cobijaba a una mujer en largas horas de espera. El cielo es azul añil de pincelada violenta, mientras la cal en el patio de blancura reverbera. La calle arriba y abajo, la blanca muerte pasea con la guadaña en el hombro y en la boca una azucena. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, se acercan los ojos negros con un hechizo de amor. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, llega y abraza con furia a la mujer deseada y le da en el corazón el hielo de las entrañas. Los martillazos del pecho la van poniendo amarilla. Las piernas se le desmayan y le amarga la saliva. Enroscándose ella misma el cuerpo de la culebra, dice con voz de martirio y al mismo tiempo de entrega: yo he visto unos ojos negros en una cara morena. Si no han de ser para mí, que se los coma la tierra. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, ya se van los ojos negros arrastrando un corazón. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón. Creo que es un poema que, cantado por Sheila Blanco, en el ritmo que le da a ella, la intensidad es aún mayor, pero tiene un trasfondo a la hora de interpretarlo que yo invito a Nuria que os lo interprete, que va a ser todavía un círculo completo cuando lo entendáis. ¿Quieres que hable ahora de ese poema? Sí, de este poema. Del poemario, digamos. Si nos fijamos en el título del único poemario de Margarita Ferreras, 1932, fijaos si había libertad en 1932, Pez en la Tierra. Un poemario absolutamente erótico, deseo sexual femenino, abiertamente, explícitamente. Pez en la Tierra, un pez en la tierra está abocado a la muerte. Fijaos hasta qué punto ese título está hablando de la falta de adecuación entre lo que uno es y la sociedad en la que vive, pez en la tierra. Margarita Ferreras, en este poema aparentemente inocente, lorquiano, está hablando de deseo
que lleva a la enfermedad y a la muerte. Un deseo no realizado. En el poema, no sé si habéis notado que se habla de toda una serie de objetos que serían lo que llamamos símbolos fálicos, cuchillos, culebra, y hay un sufrimiento porque esa voz poética femenina no puede realizar ese deseo que hace que se vaya extinguiendo tanto la voz poética que lleva al final del libro como esa mujer que está diciendo en otro poema: me revuelco como un pez en la tierra cuando pasas a mi lado. ¿Cómo se puede expresar de manera más cruda y a la vez más poética ese deseo femenino? Pez en la tierra, lo mojado y lo seco, lo que se mueve y lo estéril. Ella llega a hablar, en las conferencias que daba, de un movimiento de deseo tal que se compara a un pescado que da los últimos estertores y se mueve. Es algo atrevidísimo para la época. Cuando estudiamos la poesía, digamos, erótica de aquella época, parecía que el máximo exponente era Luis Cernuda, cuando escribe Los placeres prohibidos. Fijaos qué título tan explícito. Pero Los placeres prohibidos de Luis Cernuda solo se publican en el 36, antes de la guerra, desde luego. Pues Margarita Ferreras, ya 4 años antes, Pez en la tierra, con unos textos que os invito realmente a conocer. Ese es el trasfondo que se oculta detrás de esta mujer, que ya me estoy avanzando, pero luego hablaremos del exilio, no solo del exilio geográfico, sino del exilio interior en el que muchos españoles, poetas y no poetas, vivieron, en una patria en la que ya no se reconocían. Margarita Ferreras conoce tal sufrimiento cuando pasa brutalmente de esa absoluta libertad a la represión más absoluta, directamente enloquece. Se repliega en ese exilio interior, en esa soledad, enloquece y termina sus días efectivamente en un sanatorio con la razón totalmente perdida, ¿no? Esa es una historia de una mujer que hubiera sido una grandísima intelectual, como España, lo digo muchas veces, hubiera sido un foco cultural, pero vamos, absoluto en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, digamos, París, en pintura, Picasso, todos se reúnen. Si no hubiera habido la guerra civil, la segunda mitad hubiera sido española, igual que el Renacimiento fue italiano. ¿En qué otros sitios se dieron tantos genios al mismo tiempo? Picasso, Miró, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, gente a la altura de Eliot y de todos los ingleses. La guerra civil truncó lo que realmente se estaba encaminando hacia ser el foco cultural mundial. Bueno, esa generación de gente tan brillante se tuvo que dispersar en una época en la que las comunicaciones no eran las que había hoy. A unos los mataron, como sabemos, y a los demás los callaron, los silenciaron, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a escuchar otro poema, el de Dolores Cadarrineu, el de Amor, que también, el número 4, Chema. Y después hacemos también un análisis de este, si quieres. Bueno, yo a esta mujer yo no la he antologado ni la he estudiado, ¿eh? No, pero puedo improvisar. No, pero simplemente porque me parece interesantísimo que es una persona que ha pasado desapercibida en todos los ámbitos. Y fue una persona que estuvo tomando clases de poesía con Juan Ramón Jiménez, que fue una apasionada de la poesía, aunque luego la vida se la tragó. Y prácticamente después de la guerra desapareció por completo. Fue recordada, como dice esta mujer, como dice Sheila Blanco, por sus sobrinas nietas que hablaban de ella y demás, pero no volvió a publicar ningún poema. El poema lo vamos a escuchar ahora. Espérate, Chema se ha ido. Nos ha abandonado. No, está ahí. Como quise tu boca, granada abierta, que en las noches de estío de amor me llena. Como llora la sombra
Dolores Catarineu es una poetisa, quizá de las más jóvenes, porque nació en 1914, fue quizá una persona que estuvo mucho más próxima a la gente más joven de la generación del 27. Dice Sheila Blanco de ella: las mágicas casualidades o causalidades de la vida obraron que pudiera conocer en persona a la familia de la tía Lola, como ellos llamaban cariñosamente a la poeta Dolores Catarineu, así como la que fue su casa en Madrid hasta su fallecimiento. Aficionada a la poesía desde muy joven, Dolores tomó clases con Juan Ramón Jiménez, quien al parecer, según les confesó a sus sobrinos, era un profesor muy severo corrigiendo. Si le parecía que el poema merecía la pena, hacía alguna que otra corrección, pero si le parecía que no tenía solución, hacía añicos la hoja de papel y la tiraba a la basura. Su familia también me contó que junto a Dolores asistía a clase un joven llamado Miguel Hernández. Se casó con un pintor alemán y junto a su marido viajó y continuó leyendo y escribiendo el resto de su vida. El poema se titula Amor y pertenece a su libro Amor, Sueño, Vida, un primer poemario de una joven poeta sensible, ensimismada con la lectura y con la vida misma. El poema dice así: ¿cómo quise tu boca granada abierta que en las noches de estío de amor me llena? ¿Cómo lloran las sombras de las veredas que cauces más amargos dejan? En fragmentos la luna se mete en las ventanas entreabiertas y manos de fulgores la cierran. En las praderas bailan blancas estrellas. ¿Cómo quiero tu boca cuando te alejas? Este pequeño poema que ha cantado Sheila Blanco con una voz prodigiosa y con una cosa que se me ha olvidado antes contar. Sheila Blanco, conforme canta, toca el piano, que es la misma persona, la que toca el piano, la que canta y yo creo que hasta la que vende los discos, porque vamos, lo hace todo. Nosotros lo hemos intentado traer, pero no ha sido posible, ¿vale? No hay que entrar en detalles, pero no ha sido posible. Con este poema, si quieres, leemos el poema de Concha Méndez y hacemos un alto, ¿no? Pues vamos a escuchar otro poema, espérate, le voy a decir a Chema, que es el número 3. Y con ese ya lo explicamos, un poema muy breve de Concha Méndez, nos da pie a hablar de Concha Méndez y hacemos la pausa y ya luego retomamos la conferencia, ¿vale?
una breve nota. El poema se titula Nadadora y tiene el ritmo de un haiku. Hablará de Concha Méndez con mucho más conocimiento, muchísimo más conocimiento que yo, Nuria Rodríguez, ahora después. Pero solamente un pequeño detalle que me ha llamado la atención. Sheila Blanco, con este ritmo musical y el poema que hace Concha Méndez, mis brazos los remos, la quilla mi cuerpo, timón mi pensamiento. Si fuera sirena, mis cantos serían mis versos. Este poema, con este ritmo, se publica en el año 26, que ha dicho Nuria antes, que era el año casi fundacional de las mujeres del 27. Pero también es los años en los que aparece un tipo de poesía experimental que enlaza la técnica, que enlaza muchos de los avances que hay con la poesía. Entonces, el acompañamiento musical que hace Sheila Blanco creo que es una interpretación muy interesante sobre el tipo de poesía que se practicaba en los años 20 por estos poetas que empezaban a experimentar. Pero de eso va a hablar Nuria ahora más que yo. Una breve pincelada sobre el poema. Brevísima, ambas cosas. Y hacemos la pausa. Simplemente deciros que Concha Méndez fue una mujer muy fuerte, muy fuerte, muy valiente, tan fuerte y tan valiente que además fue nadadora, fue campeona de natación. De ahí mis brazos, los remos, mi quilla, mi cuerpo. Ella va avanzando en el mar y va avanzando como mujer en el mundo en lo que le dejaron ser. Termino con una anécdota que dice mucho de ese papel subalterno a las que redujeron a las mujeres sus propios compañeros de generación. Concha Méndez funda junto con su marido y junto con Emilio Prados la gran revista Litoral, la revista Litoral que hoy día sigue siendo importantísima, pero la que fue origen de la generación del 27. Hay fotos de los tres, ella con un mono azul, dando martillazos a las letras de aquella imprenta artesanal. Bueno, pues en absolutamente ningún libro de texto aparece su nombre. En todos se dicen, la revista Litoral fue fundada por Alto Alaguirre y por Prados. ¿Y dónde está Concha Méndez? En la niebla, como ella decía. Ella hablaba de sí misma diciendo estoy en la niebla. Así fue. Ahora retomamos. 15 minutillos de descanso para esto y retomamos. Chema, perfecto. Muchísimas gracias por la paciencia infinita y vamos a retomar el hilo de esta tarde dedicada a las poetisas del 27, las que conformaron el grupo, las que fueron olvidadas y también las que marcharon al exilio. Ahora lo vamos a hacer en un formato más clásico, tipo conferencia, y vamos a procurar que al final de la exposición de Nuria, abrir un turno de palabras y todos los que queráis intervenir y demás, lo vamos haciendo de manera ordenada. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, os dejo con Nuria. Bien, pues gracias de nuevo por vuestra absoluta atención. De verdad es un placer tener semejante auditorio. Y lo que voy a hacer ahora es presentar una por una a las que me parecen más importantes estas mujeres, centrándome un poquito en el exilio, esa noción que nos reúne en estas terceras jornadas. Y se va a tratar de mujeres exiliadas, casi todas. Y simplemente quiero recordar que la primera mujer exiliada, expulsada de nuestra historia judeocristiana fue Eva. Fue Eva. Y me gustaría recordar que a Eva la expulsan del paraíso por su sed de conocimiento. Porque, claro, el Dios del Génesis le dice no comáis del árbol del conocimiento. Si les hubiera dicho no comáis del árbol, qué sé yo, oscuro, malo, etcétera. Pero claro, no comáis del árbol del conocimiento. Y Eva, como mujer curiosa, dijo, ¿cómo que no? Yo voy a probar esto. Y ahí empezó la historia del exilio, ¿no? De las mujeres exiliadas. Entonces, una de las más importantes y de las más olvidadas es Lucía Sánchez Saornil, que fue periodista, artista, una activista realmente anarcosindicalista, totalmente olvidada, como digo, a pesar de haber creado la sección femenina de la CNT, una asociación a la que llamó nada más y nada menos que Mujeres Libres. Publica en 1937, en plena guerra civil, su único poemario, pero fijaos en el título, Romancero de las Mujeres Libres.
Es autora del poema uno de los más conocidos durante la guerra, titulado Madrid, Madrid, mi Madrid, que leyó ella por primera vez en la emisora Radio Madrid una de las noches en que el ataque a la ciudad era especialmente cruento. Paso a leerlo para que veáis la fuerza, ¿no? Y quiero que os fijéis también en cómo ese romance tan político, tan bélico, está cuajado de referencias al mundo femenino, a la condición de madre, de hija, de esposa. Madrid, corazón del mundo, no ya corazón de España, como túnica de Cristo malhechores te desgarran. Madre, madre, me han matado al hijo de mis entrañas. Anoche dejé a mi padre, quieto el corazón, sin habla, boca arriba en el arroyo, buscando un cielo sin alba. ¿A dónde vas, compañero? Deja, mujer, que me vaya. No tengas celos de nadie, que es la muerte quien me aguarda. Para jugarse conmigo, firme el pulso y cara a cara, la vida de mi Madrid, que tiene preso en sus garras. Voy contigo, compañero, los dientes tengo y me bastan. Madrid, Madrid, mi Madrid, haremos una muralla de carne humana y de fuego y a ver qué guapo la salta. Debajo de las estrellas los negros aviones cantan, serpientes de traición silban que hasta la muerte acobardan. La cuna que acuna al niño no por ser cuna se salva. Muchachos, al parapeto, donde Madrid os reclama. Adelante las mujeres, adelante. ¿Quién se tarda? 1 hora vale 1 año, 1 minuto 1 semana. Hagamos muros de carne y a ver qué guapo lo salva. Una única vez se dice el nombre de la autora, cuando ella misma lee en el 37 este poema, cuando todavía hay esperanza, por supuesto. Es la única vez. Durante toda la guerra, para animar a las tropas republicanas en las trincheras, se leen poemas de Alberti, como poemas de Alberti, Miguel Hernández, poema de Miguel Hernández. Este se lee constantemente como anónimo. Una mujer borrada de la faz de la tierra. Se exilió en Francia a finales del 39 junto a su pareja, otra mujer, América Barroso, Mary. Por supuesto, se presentaban siempre como primas. Desde Perpiñán organizan la distribución de ancianos, de mujeres y de niños hasta que la administración francesa les obliga a sentarse cerca de París, donde siguen ayudando a la gente refugiada. Son perseguidas, se mueven a Orleans, donde ella dirige el semanario España Expatriada, que conectaba la ayuda exterior, principalmente de Estados Unidos y de Suecia, con los campos de concentración y con albergues. Se declara la Segunda Guerra Mundial. El gobierno francés ilegaliza los periódicos anarquistas, tienen que huir, vuelven a España a través de Perpiñán y en el 42 formalizan un contrato de arrendamiento en Madrid, a donde viven con ella su padre muy anciano y su hermana Concha discapacitada. Imaginaos el cuadro de estas mujeres que, como bien recordaba ayer Manuela Carmena, eran cuidadoras de hijos, de padres y en este caso de una hermana impedida, ¿no? Con tan mala suerte que en el 47 alguien la reconoce, la denuncia, y se marchan precipitadamente a Valencia. Y evidentemente con esa familia a su cargo pues deja de resistir políticamente, empieza ese otro exilio, el interior, deja de resistir. En el 53 recibe su primer DNI con oficio de pintora de abanicos. En su casa se siguen realizando tertulias donde se leían sus poemas y uno de ellos, titulado Quiero en mi ley cumplirme, pues se publica en el 55 en la revista Estrofa de la Juventud Falangista. Abro un paréntesis para decir que no nos precipitemos declarando quién fue héroe y quién fue traidor, a saber lo que hubiéramos hecho nosotros en semejantes condiciones, ¿no? Murió en el 70 de un cáncer de mama, luego muere Mary, su mujer, en el 77, y sobre su tumba la pareja hizo grabar un verso de la primera que dice: «Pero es verdad que la esperanza ha muerto». Esta fue Lucía Sánchez Sabornil. Concha Méndez, de la que acabamos de hablar, es una de las cofundadoras del Liceo, un club femenino. Una mujer de una fortaleza, como dije antes, admirable y admirable tanto en su vida acomodada en España como en los años de exilio. Fue una mujer tan moderna y de una familia tan acomodada que mucho antes de la guerra viajó a Italia, viajó a Nueva York, viajó a Buenos Aires y donde quiera que fue se codeó con la intelectualidad de cada país, de manera que en Buenos Aires publicó semanalmente una columna en uno de los periódicos más importantes. Como dije, se introduce en el mundillo literario mediante 2 figuras masculinas, Buñuel y Alto Alaguirre, pero escribiendo es una de las mejores. Rápidamente el lector europeo detecta ese gran talento y aquí os muestro un poema vanguardista donde ella fue mucho más allá del juego por el juego de sus coetáneos masculinos.
En un poema de corte vanguardista, como veréis, ella habla de esa nada a la que eran reducidas las mujeres. Lo leo en voz alta. Paisaje, Londres. Noche, una sombra sonámbula, otra sombra sonámbula. Voces sonámbulas, el silencio sonámbulo. Luces de escarcha en su mejor sueño. A Piccadilly Circus por Hyde Park. Me voy viendo proyectada en todas las sombras. Mi corazón de niebla, mis brazos de niebla, mis ojos de niebla, mis pisadas de niebla. Silencio. Esta noche ha debido dormirse el corazón del mundo. Esta es su primera etapa. Luego tiene la desgracia de perder un hijo, ¿no? Y las mujeres que hayan pasado por ese trance comprenderán la tragedia que ello supone en la vida de una mujer. A partir de ahí redacta los poemas que luego serían publicados en 1936 con el título Niño y sombra. Os muestro un ejemplo muy conmovedor que dice así. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo, se repartió mi alma para formar tu alma, y fueron 9 lunas y fue toda una angustia de días sin reposo y noches desveladas. Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. ¿De qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra? Mi corazón, que es cuna, que en secreto te guarda, porque sabe que fuiste y te llevó en la vida, te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. Ya he hablado antes de su grandísima actividad como fundadora en la imprenta. Con la guerra civil huyen precipitadamente, primero a Francia, luego a Cuba. Llegan, al final se trasladan, se instalan en 1944, pero después de tantas peripecias, su marido, Manuel Altolaguirre, conoce a otra mujer y la abandona. No es que yo hable de una tragedia de una mujer sola, pero bueno, en los años 40, estar sola durante 10 años en México, tan lejos de los suyos y de su entorno, pues fue una vicisitud importante. Fue una mujer muy buena que acogió en su casa, hasta la muerte, a Luis Cernuda, que estaba dando tumbos, literalmente, por Estados Unidos, y ella le dice, vente a mi casa, que yo también estoy sola, y allí muere, en su casa de Coyoacán, en el 63, muere Luis Cernuda con ella, se portó muy, muy bien con él, fue una mujer muy buena. Rosa Chacel, una de las más reconocidas, no todas corrieron la misma suerte. Rosa Chacel nace en un año clave, el mismo año que Lorca, que Concha Méndez, que Alexandre, que Damas Alonso, el 1898, de una familia muy adinerada. Muy adinerada, una familia de Valladolid que se traslada a Madrid, al barrio de Maravillas, y ese barrio da título a su gran novela, Barrio de Maravillas, que le hizo merecer el premio de la crítica en el 77. A los 23 años se convierte en una de las grandes discípulas de Ortega y Gasset, es la otra gran pensadora junto a María Zambrano, pero también fue una gran poeta que siguió los postulados del modernismo. ¿Qué es el modernismo? Básicamente, poesía de evasión, poesía hermosa. Lo que importa es la belleza. La poesía modernista no se ocupa de los problemas de la gente, está en las antípodas de la poesía social. El padre del modernismo fue Rubén Darío, por ejemplo, con la sonatina. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Es decir, una temática alejada de los problemas terrenales, una temática exótica. Pues bien, Rosa Chacel no fue una simple poetisa modernista, ella va más allá y, como muestra este poema titulado Reina Artemisa, en la que retoma la terrible historia de Artemisa, que tras la muerte de su marido, de quien ella estaba locamente enamorada, se suicida ingiriendo sus cenizas, se envenena tragándose las cenizas de su marido, y a partir de aquí hace Rosa Chacel toda una reflexión sobre el amor, sobre el tiempo, sobre la eternidad. Sentada como el mundo sobre tu propio peso, por tu falda extendida a la paz de las laderas, el silencio y la sombra de las grutas marinas junto a tus pies dormidos, ¿a qué profunda alcoba dan paso tus pestañas al alzarse pesadas como cortinas, lentas como mantos nupciales o paños funerarios? ¿A qué estancia perenne escondida del tiempo? ¿A dónde va el camino que tus labios descubren? ¿A qué cima carnal desciendes tu garganta? ¿Qué lecho sempiterno da comienzo en tu boca? El vino de ceniza su acerbo alcohol exhala, mientras la copa orea con su pausa el aliento. Dos vapores se elevan sus secretas fragancias, se contemplan y miden antes de confundirse, porque el amor anhela su sepulcro en la carne, quiere dormir su muerte al calor, sin olvido, al arrullo tenaz que la sangre murmura, mientras la eternidad late en la vida insomne. Esa es la gran poesía de Rosa Chacel, que no ya como poeta, sino como persona,
como ciudadana, colabora con revistas como El Mono Azul y Hora de España durante la guerra, trabaja como enfermera en el frente, junto con María Teresa León, y algo que me gusta destacar es que fue una de las que organizó las evacuaciones de los grandes cuadros del Museo del Prado, antes de que, en fin, el franquismo terminara con todo, ¿no? Entonces, una figura importantísima. Margarita Ferreras, esa gran Margarita Ferreras de Pez en la Tierra, de la que ya hemos hablado. No añadiré nada más, sino tal vez este poema tan corto y tan contundente, insisto, sobre el deseo carnal femenino. No moriré mientras tú vivas, desesperadamente mis raíces se alargan, eres agua y te busco, me revuelco como un pez en la tierra cuando tú pasas. Curiosamente, a pesar de este carácter tan explícitamente erótico, pone como dedicatoria, al principio de su poemario, estos 2 versos de San Juan de la Cruz: los ojos adorados que llevo en mis entrañas dibujados. Y hago un paréntesis para decir, lo estaba comentando hace unos minutos, la buena poesía no conoce tiempo ni lugar. No compartimos nada con San Juan de la Cruz, no somos monjes, no vivimos no somos místicos, y sin embargo, sus poemas de éxtasis místico los podemos leer como éxtasis amoroso y nos sentimos plenamente identificados. Por eso, alguien tan inteligente como Margarita Ferreras lo pone en su libro erótico, ¿eh? María Teresa León empezó siendo periodista en el Diario de Burgos, conoce a Alberti en 1930 y a partir de ahí ya recorren Europa juntos, ambos fundan la revista Octubre en 1933, consiguen huir del país en el 39 y es ella la que saca adelante a la pareja. Insisto, perdónenme tanta insistencia, pero cuando esos hombres se sienten totalmente perdidos, son ellas las que llevan el pan a casa. Ella, con esa experiencia de periodista en España, consigue ser locutora en Francia, en un país extranjero. Y rápidamente, cuando Alberti está totalmente perdido, ella encuentra un pequeño sueldo siendo locutora de radio. Luego ya les va mejor, se van a Buenos Aires, terminan en Italia y, bueno, viven un exilio aceptable. Para empezar, en pareja, los dos consiguen volver a España y ella, creo que su gran aportación son sus memorias, que titula Memoria de la melancolía y que afortunadamente publica, las escribe en el 70 y justo después cae enferma de Alzheimer. Fijaos qué importancia esa memoria que tanto nos cuenta de lo que sentían estas mujeres. Leo un fragmento. Somos el producto de lo que otros han irradiado de sí o perdido, pero creemos que somos nosotros. Yo siento que me hice del roce de tanta gente, de la monjita, de la amiga de buen gusto, del tío abuelo casi emparedado, del chico de los pájaros, del beso, de la caricia, del insulto, del amigo que se nos insinuó, del que nos empujó, del que nos advirtió, del que callado apretó los dientes y sentimos aún la mordedura. Todos. Somos lo que nos han hecho lentamente al correr tantos años. Paso a otra que nunca llegó a exiliarse, pero me parece muy curioso y a Eugenio también le ha parecido muy novedosa, es María Cegarra, una de las menos conocidas. María Cegarra fue murciana y, cómo no, entró en el mundo literario mediante una figura masculina, en este caso su hermano. Su hermano Andrés era escritor y muere prematuramente, muy joven, en 1928. Para ella eso es un trauma del que no cura jamás y eso es lo que origina su producción literaria porque ella se propone prolongar la obra que su hermano deja inacabada, pero le pica la curiosidad y el gusanillo y empieza a escribir. Fue una mujer inteligentísima, avanzadísima, hasta tal punto que en el 34 estudió la carrera de química. Fue la primerísima mujer en España, en aquella época se llamaba perito químico, y fue realmente una pionera porque introdujo en su poesía su trabajo de química. Y vais a ver a lo que me refiero. Leo un poema titulado Poemas de laboratorio. La sílice es una afirmación con un círculo duplicado. Tierra y Dios, mi barrio y mi atmósfera. Hidrocarburos que dais la vida. Sabed que se puede morir, aunque sigáis reaccionando, porque no tenéis risa, ni aliento, ni mirada, ni voz, solo cadenas. La sonoridad de las ebulliciones y de los alambiques es como un viento sin mar y sin molinos. Les falta actividad de velas agitadas de blancura. Balanza, urna de sensibilidad. Eres el crucifijo de la mirada. En planos de ágata y cuchillos de acero se equilibran también los sentimientos. Paso a la respetadísima María Zambrano,
no diré nada, salvo algo que me sorprendió muchísimo, me dio mucha vergüenza. Fue la primera mujer que obtuvo el premio Cervantes, tan solo en el 88, por favor. Antes del 88 ninguna mujer había obtenido el premio Cervantes. El 88 fue ayer. Bueno, pues hasta el 88 ha habido mujeres muy importantes. Pues hasta María Zambrano en el 88 no consigue una mujer el Cervantes. Me gusta recordar que en su pensamiento filosófico siempre ocupó la poesía un lugar preponderante. 2 de sus grandes ensayos se titulan Pensamiento y poesía en la vida española y el otro Filosofía y poesía. Antes hablé de su gran hallazgo, de la razón poética, pero ahora me parece importante recordar sus peripecias vitales. Fue, insisto, reconocidísima, fue la que más triunfo alcanzó. Viajó por Estados Unidos, Puerto Rico, México como gran conferenciante, profesora universitaria, filósofa, y previamente creyó dejar a su madre y a su hermana a salvo en París. En el 46, su hermana Araceli consigue decirle que su madre está muy enferma. Vente, que mamá está muy, muy enferma. Claro, viajar de México hasta París en aquella época era tan difícil que ya llega tarde y nunca se perdonó a sí misma no llegar a poder despedirse de su madre, pero sobre todo, cuando llega ya con su madre enterrada, descubre que a su hermana Araceli, menor que ella, su querida hermana Araceli, a la que casi había criado como una hija, descubre que ha sido terriblemente torturada por los nazis, que la han llevado al borde casi de la locura y, desde luego, aquello termina con su actividad intelectual y deciden las dos instalarse en un pueblecito de una región francesa, Le Jura, y solamente cuando su hermana muere ya vuelve a España y, por supuesto, es acogida como se debía, ¿no? Me gusta recordar también que mantuvo una estrecha amistad con un pensador catalán, José Ferrater Mora, y me gusta recordarlo para mostrar que en aquella época la amistad podía llegar hasta una fusión tan grande que María Zambrano, sin ser en absoluto catalana, llega a escribirle a su amigo este poema, a Cataluña. Sobre tu luz diamantina la muerte pone un velo, una sombra separa mis ojos de ti, tierra, tierra primordial, madre joven. Apenas aman tus hijos los árboles, las flores, la hierba, la húmeda higuera y la vid verdecida y la acacia tan tierna. Apenas eres madre y sobre ti cae la sombra. Dame tu inextinguible sonrisa, oh tierra. Sobre ti paso extraña, aún no te amé lo bastante para hundirme en ti, para deshacerme sin dolor, para volver a tus entrañas, madre tierra. Pero nada te cambia, nada, tierra, te altera. Agustina de Champurcín, una de las más grandes. Hablé de ella al recordar que su padre se opuso a su deseo de matricularse en Filosofía y Letras. Una de las grandísimas. Como ya habréis oído en los poemas que ha leído antes Eugenio, todas ellas escriben sobre el deseo femenino. Aquí tenéis otra muestra, el beso. Esta es de su primera etapa, años 20-30. Tus labios en mis ojos, qué dulzura de estrella alisa lentamente mis párpados caídos. Nada existe del mundo, solo siento tu boca, el temblor de mi espíritu hecho carne de luz. Sé cruel al besarme, desgarra mis pupilas y arranca de su sombra la lumbre de mi sueño. Con ella te daré mi última mirada. Abrázame los ojos, que el peso de tus labios despoje mi horizonte de lo que tú no has visto. Quiero olvidarlo todo y anularme en la niebla que ciñen tus caricias. Esta mujer también fue enfermera durante la guerra, ayudando al Comité de Protección de los Menores fundado por Zenobia Camprubí. Se casa con Domenchina, esa mano derecha de Manuel Azaña, y huyen a México. Y allí muere su marido. Muere su marido, vamos, ni por asomo existía en la pensión de viudedad. Es que imaginaos lo que era una mujer que de repente pasa de una familia aristócrata en España, de esos años de felicidad, esos años 20, esos años 30, a estar más sola que la una en México sin ningún sustento. Entonces su poesía se vuelve aún más espiritual. Dios siempre había estado presente en su poesía, pero en México, vuelvo a decir, no tenemos que declarar traidores, héroes. México, bueno, os lo resumo, entra en el Opus Dei. Una mujer tan avanzada entra en el Opus Dei. Yo creo que ahí encontró un refugio seguramente espiritual, pero también material, y empieza a cultivar una poesía de corte explícitamente religioso, que ni siquiera voy a leer, porque quiero hablaros de otras poetisas. Otra de las grandísimas, Carmen Conde, tal vez la más reconocida, siempre reconocida, de principio a fin.
empieza pues escribiendo poesía erótica, igual que sus compañeras, y en los mismos años, 1929, desnuda y adherida a tu desnudez, mis pechos como hielos recién cortados, etcétera. No quiero alargarme, etcétera. Bueno, veis ese tipo de poesía. Pero claro, llega la guerra y Carmen Conde escribe, publica en el 38, Mientras los hombres mueren, que realmente es un manifiesto antibelicista, que trasciende la lucha ideológica. Un ejemplo: mientras los hombres mueren, os digo yo, la que canta desoladas provincias del duelo, que se me rompen sollozos y angustias contra barcos de ébano furibundo, y la fruta par de mis labios quema de suspiros, porque los cielos se han dejado hincar imprecaciones sombrías. Bueno, cállense todos los que no sientan doblar de agonía hoy, etc. Lo que sí os quiero leer es un poema de su poemario más importante, a mi parecer, 1947. Estas de las que se quedan en esa España en la que no se reconoce. Y a su manera lucha, a su manera. Publica un poemario titulado Mujer sin Edén. Antes hablé de Eva. Pues Eva es la protagonista de Mujer sin Edén, 1947. En Mujer sin Edén, la voz poética de Carmen Conde le reprocha a Dios en lo que Dios se ha convertido. Recuerdo que Dios se convierte en el emblema del franquismo. Luego los republicanos se quedan huérfanos de un Dios al que antes habían adorado. Antes de la Guerra Civil, Miguel Hernández escribía sobre Dios, Lorca, Alberti. Dios no era falangista antes de la Guerra Civil, luego sí. Bueno, pues ese es el hallazgo poético. Esta Eva que inventa Carmen Conde termina diciendo en este poema terrible, como veis ahí, tú no me quieres. Ese Dios en lo que te has convertido, tú no me quieres a mí. Y hacia el final de su trayectoria le ocurre otro dato biográfico, digamos, que a mí me parece muy importante, y es que muere su marido. Y para ella eso es absolutamente traumático y es capaz de escribir sobre ese sentimiento de pérdida. Yo desde luego leo este poema entero porque me parecería un pecado cortarlo. Dice así a raíz de la muerte de su marido, que fue su compañero toda la vida. Pongo las manos donde las ponías tú, por si arañan algún rescoldo que no se hubiera apagado y pudiera incorporármelo al mío tenaz de ti. Deslizo los dedos por la mesa, los papeles, las carpetas y sonrío. Aprendo a hacerlo ahora que te busco, a tu desorden tan vituperado por mi orden, cronológicamente horrendo y doloroso. Las huellas no persisten. Una quisiera hallarlas, cicatrizándoles cuanto quedó fijo. Miro las paredes que tanto mirabas tú, sufriéndolas, y no recupero tu mirada. Por fuera no te encuentro. Feroz asedio vano. Es dentro de mí, célula por célula, dándome la vuelta al cuerpo esta ronca sangre que ya no tiene buen soporte, como me aboco a ti. Pero sigo acariciando los brazos de tu sillón, mío ahora, en el que te morías gota a gota, ante mi angustia infinitamente volcada. Perduro quieta, arregazándome en tu vacío, porque a ojos cerrados te tengo en mí. Termino con la última, con la más desgraciada de todas, guapísima como era, Marga Gil Roesset. Fue una artista particularmente brillante y sensible. Esa sensibilidad la llevó a la ruina, como ahora veréis, absolutamente polifacética. Tal era su talento, escritora, pintora extraordinaria y escultora. Nació en el seno de una familia de la alta burguesía en la que se formó en todas las artes, además de aprender 4 idiomas, etc. Pero tuvo la desgracia de ser un ser privilegiado y de buscar a lo largo de su corta vida la pureza absoluta, tanto en el arte como en la vida. Vida que se quitó trágicamente al no ser correspondida en su enamoramiento por Juan Ramón Jiménez, dejando truncada la que hubiera sido sin duda alguna una obra extremadamente original y adelantada a su tiempo. Y os quiero mostrar, antes de leer su poesía, una escultura como esta. Ojo a lo que estáis viendo. Esta escultura se titula La mujer del ahorcado. Y si os fijáis, esa mujer está aferrándose a los pies de su marido ahorcado y a su vez tiene a su hijo. Bueno, pues así de terrible, así de impactante era la obra escultórica de esta mujer que antes de suicidarse destruye por completo. Solo se salvó esta escultura y otra. Y en cuanto a dibujos, fijaos lo que hacía en los años 20.
Esto no lo hacía nadie en aquella época. Bueno, pues me voy a centrar en lo que se puede considerar poesía, porque los diarios que dejó son así de terribles, todos escritos sobre la impotencia que sentía al no ser correspondida por Juan Ramón Jiménez. Yo así en la vida estoy tan inmensamente lejos de ti, ay, aunque esté cerca, pero en la muerte ya nada me separa de ti. Solo la muerte, sola y es ya vida, tanto más cerca sí, muerte, como te quiero. Y ahora sí ya termino ya enseñando una última diapositiva de una mujer adelantadísima, Zenobia Camprubí. Me queda un minuto para que sean menos 10. Zenobia Camprubí fue una mujer modernísima, avanzadísima, con una formación muy adelantada a su época, tanto aquí como en Estados Unidos, donde vivió y se formó. Cuando decide su familia trasladarse a España desde los Estados Unidos, llega a Madrid en el 25 y todos los intelectuales caen rendidos a sus encantos. Aparte de lo guapísima que era una mujer excelente en todo, listísima, cultísima. El propio Ortega y Gasset se enamora perdidamente de ella. Pero el que más enloquece es otro gran loco, Juan Ramón Jiménez, que la asedia. Hoy hablaríamos de acoso, hoy hubiéramos llamado a la policía. Juan Ramón Jiménez decide hacer guardia en el portal de la casa de Zenobia Camprubí durante meses. Mañana, tarde y noche. Cada vez que ella sale, él está allí. Ella lo desprecia profundamente. Hasta que, no se sabe cómo, cae rendida a sus encantos y decide un buen día, mientras que ella había empezado a escribir, era anglicista, traductora, lingüista, y había empezado a escribir y de repente rompe sus poemas porque considera que no está a la altura de la gran obra de su esposo. Y he puesto aquí una parte de una carta, ¿no? 1913, en la que ya Zenobia Camprubí dice esto: yo procuraré siempre ser una buena mujer para ti, para ayudarte a ser valiente, para no ser una carga y para empujarte siempre para arriba en todo lo que alcancen nuestras almas. Quiero que te refugies en mí contra toda desilusión y contra lo mediocre y mezquino de la vida. Zenobia cuida, otra vez el verbo cuidar, a Juan Ramón Jiménez como si fuera su hijo, su hermano, su padre. Y quiero terminar diciendo que no pensemos que solamente la historia literaria borró del mapa a estas mujeres. Ellas decidieron o asumieron ese papel subalterno. Cuando hablamos de machismo, no solo hablamos de machismo masculino, por favor. Todas, seguimos siendo todas y todos un poco machistas, ¿no? Porque, bueno, sigue estando ahí la mujer peleando, pero quiero deciros que estas grandes intelectuales, a pesar del talento grandísimo que tenían, decidieron hacerse a un lado para que sus maridos estuvieran en primer plano, ¿no? Bueno, pues ahí termino lo que os quería mostrar. Muchísimas gracias. Bueno. Anímense. Pregunta. Pues es muy gracioso porque afortunadamente tenemos los diarios de Zenobia y las cartas. Y entonces Juan Ramón Jiménez no solo hace guardia en su casa, sino que le escribe infinidad de poemas y de cartas y le dice, porque él, yo lo siento porque yo sé que hay aquí grandes admiradores de Juan Ramón Jiménez, que desde luego la obra está ahí, ¿no? Pero detrás del Nobel está Zenobia, ¿eh? La obra de Juan Ramón Jiménez no hubiera sido la que es sin Zenobia, que llegaba incluso a corregir poemas suyos y está detrás del premio Nobel. Ella es la que mueve todo y, por supuesto, la que lleva el sustento a la casa. El señor solo se dedicaba a crear. Y entonces hay una carta muy graciosa, en la primera vez que ella le responde a las toneladas de carta que recibía, porque él le dice: yo me siento como un magnolio, muy cursi el señor, le dice, yo me siento, y ella le dice, ¿cómo va a ser usted un magnolio? Con lo soso que es usted, le dice, si usted de ser una planta sería un ciprés de un cementerio, le dice ella. Entonces, no se sabe cómo, todos sus amigos Ortega y Gasset le dicen, por favor, Juan Ramón, deja esta locura porque esta mujer no te hace caso. Pero claro, porque todos querían enamorarla. Ella, yo no sé si es que se apiada de él, es que no lo sé, la verdad. Bueno, yo puedo quizás explicarlo. Por supuesto. A ver, la cuestión es que habría que buscarlo. Lo que nunca sabremos
Sí, Lo que sí. nunca sabremos es qué hubiera sido de la obra de Juan Ramón sin Zenobia, pero la pregunta es, ¿qué hubiera sido de la obra Zenobia si no se cruza con Juan Ramón? Porque Claro. a mí me parece que hubiera sido una mujer Extraordinaria. extraordinaria. Sus diarios ahí están. Bueno. Pues imaginémonos su literatura, digamos. Y las traducciones de Tagore, Era una gran por lingüista. ejemplo. Mm. hace un siglo. Pero ayer hablaba Manuela de la genética. Hay algo inscrito en el ADN que hace que las mujeres, pero en 2023, tengamos esa tendencia a cuidar. Manuela hablaba incluso A que es cuidar. lo que marca la política. Claro, porque siguen etapas igual. Por eso Claro. he querido leeros varios textos de una misma, de Carmen Conde, que es la más celebrada, porque igual que les pasa a ellos, el Lorca de Romancero Gitano tiene muy poco que ver con el de Poeta en Nueva York, pues ellas también tienen trayectorias y a mí me parece especialmente impactante esos poemas a la muerte del marido, ¿no? Esa soledad tremenda y ese decir quiero tocar lo que tú tocabas y bueno, me parecen mujeres. Carmen Sí. Conde, Sí. que para muchos fue... Es que con Carmen Conde me pasa lo mismo que con Dámaso Alonso. Me parece que la historia, la crítica ha sido muy duros con ellos. Dámaso Alonso, por ejemplo, en el 38 es absolutamente republicano a tal punto que se va de Madrid a Valencia con el gobierno republicano. Luego pasa lo que pasa y cuando le ofrecen una silla en la Real Academia, una cátedra en la Complutense, pues cede, él acepta y se convierte casi en el enfant terrible de la intelectualidad franquista. Y entonces, pues hemos sido muy duros con Dámaso Alonso. A Carmen Conde le pasa casi algo parecido. Fue la primera mujer que ingresó en la Real Academia. Yo no sé si tenemos que juzgarlos, yo no sé si lo pasaron mejor o peor que algunos exiliados. No, es que no podemos juzgar ahora, en 2023, qué hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Claro. Pues no he hablado de ella para ganar tiempo, pero mirad, la tengo aquí, fijaos. Qué mujer, Josefina de la Torre. Josefina de la Torre es el colmo de los colmos. Fue cantante, actriz, aparte de poeta. Bueno, con ese físico que tenía, curiosamente, a mí me parece una cosa muy curiosa, dobló a Marlene Dietrich, que hasta físicamente tenía... Se parece, sí, sí. Entonces, fijaos para esta mujer lo que supuso la guerra civil. Ella se recluye en un exilio interior, se va a sus Islas Canarias, que aún es un aislamiento mayor, y no, es un grandísimo sufrimiento no saber nada de sus amigas, no sabe si las han matado, dónde se han ido, no había ninguna comunicación. Entonces, también termina al borde de la locura, pero en sentido propio. Una mujer tan dinámica, tan moderna, y termina en esa isla, en ese exilio interior. Quería haber hablado un poquito de la noción de exilio. Exilio, la etimología de exilio es saltar hacia afuera, exilire, saltar hacia afuera. Por eso me parece correcta la idea de exilio interior, como un salto hacia adentro. Si no tenemos los medios para exiliarnos, porque esa es otra, no todos se pudieron ir. ¿Cómo se iban? Entonces se produce el salto hacia adentro, el repliegue, el no querer saber nada de nadie. Y eso les pasó a muchas. Locutora de radio, periodista, fue una mujer polifacética y desde luego se movía como pez en el agua por el mundo del espectáculo. Bueno, es que yo creo que hasta en su físico se nota esa modernidad, ¿no? Y de repente el vacío, el abandono y bueno, el repliegue, el exilio. Algo hizo de manera muy local, pero en cositas reservadas a mujeres casi en el estilo de la sección femenina, es decir, fue muy vanguardista porque en las Islas Canarias hubo muchísima actividad cultural en las primeras vanguardias, pero luego, y por supuesto la introdujo su hermano Guillermo de la Torre, ¿no? Pero fue de las exiliadas interiores, no pudo ni siquiera salir, efectivamente. Y hablando del liceo, María de Maeztu, una de las fundadoras, pero es que por el Liceo Club Femenino pasaron grandes pensadores europeos. Es que Luis Cernuda dio una conferencia en el Liceo Club Femenino y no en la residencia de estudiantes. Yo me atrevo a decir que el nivel intelectual del Liceo Club Femenino dejaba a la residencia de estudiantes, que eran muchas veces muy catetos, y unos niños de papá que no hacían nada más que bobadas, a la altura del betún, no. Como lugar de encuentros y de nivel intelectual,
La residencia de estudiantes lo que era una residencia donde se alojaban niños ricos, Claro. que me parece muy bien. Oye, si tuvieron esa suerte, mejor para ellos. Mientras que en el liceo, un club femenino, se invitaba a lo más granado del pensamiento europeo. Pero la diferencia fundamental es que la residencia de estudiantes era un sitio para estudiantes más o menos adinerados, mientras que el liceo, un club, era un club donde había que pagar una cuota y donde tenías que ser socio. Llegaron a tener más de 300 asociadas. Era una cosa extraordinaria para esa época. Pero claro, vamos a decir que la forma organizativa es diferente una de otra. El liceo, un club, pues posiblemente sería algo irrepetible. No sé si actualmente hay algún club de este tipo en España, yo lo desconozco. ¿No hay uno que desde el siglo XXI? No puede ser Sí, de pero mujeres, no es de mujeres. ¿no? No es de Pero no es de mujeres, mujeres, de el Paloma Club Siglo Segreyes, XXI. ¿no? ¿No es de mujeres? No. Pues, Solo de mujeres yo no conozco ninguno. No sé. Sin embargo, fueron terriblemente infravaloradas en la época, eran ridiculizadas. completamente. Tonta y loca. Completamente. Sí, 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 en sí, aquella sí. época. Sus compañeros de generación, Comparable una organización de mujeres ahora con aquella época. claro, Evidentemente. Con Sí. las sufragistas de Sí, sí. inglesas que fueron totalmente Es verdad lo que tú dices. claro. Pero, y luego, Posiblemente por supuesto, fueron nuestras sufragistas, este Liceo Club. totalmente. Claro. Y luego, a ver, Movieron el... claro, claro. Sí, sí. Luego había mujeres y mujeres. Tampoco vamos aquí a decir que todas las mujeres eran ángeles. Esta mañana hablábamos de Pilar de Valderrama, la que supuestamente era la Guiomar de Machado. Esta señora que iba al liceo, un club femenino, ella abogaba únicamente por el voto de las mujeres instruidas. Es decir, 20 mujeres más o menos en España. Todas amigas ¿Eh? mías. No todas las mujeres eran, digamos, de mente abierta, etcétera. Para algunas era al revés, una clase aparte. Pero fueron ninguneadas por sus propios compañeros de generación. Porque cuando os decía que empezaron en todos los manuales a hablar de litoral, Alto Laguirre y Prados nunca corrigieron eso. Mira, en el 32 Gerardo Diego publica la primera antología, digamos, de poesía actual. Y no añade, o sea, no hace Ni figurar una a mujer. ninguna mujer. Concha Méndez, la nadadora, la de tus remos, la que yo os digo que fue la más fuerte con diferencia, esta se planta en casa. Quiero enseñaros su foto porque es una mujer. Esta se planta en casa de Gerardo Diego y le dice, ¿pero no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Y entonces en la edición del 34 Gerardo Diego introduce a dos, a Ernestina de Champurcín y a Josefina de la Torre, únicamente porque Ernestina era la mujer de Domenchina y Josefina la hermana de Guillermo de la Torre. Ya está. Y en el 34 ya han publicado las demás sus grandes poemarios. O sea que los propios hombres del 27, mucho jiji jaja con ellas, pero las ningunearon absolutamente. Sí. Maruja Mayo, claro, pintora, por eso no está antologada porque no tiene obra, digamos, literaria. Pero Maruja Mayo, bueno, era una mujer muy libre, tan libre como un Alto Laguirre. Y entonces a Alto Laguirre, evidentemente, se le permitía, se le aplaudía esa fama de mujeriego. Juan Ramón Jiménez, no digamos, porque, vamos, si abrimos el melón de Juan Ramón Jiménez, que fue un neurasténico toda su vida, pasó por varios sanatorios. Bueno, pues estuvo con todas las novicias. Llega a Burdeos. Todas las curaron. En Le Buscat, al lado de Burdeos, llega a un sanatorio muy reputado y tiene relaciones con la mujer de su médico y con la hija de su médico. O sea, y luego él dice muy finamente, siempre necesité a la mujer en mi vida. Bueno, Juan Ramón Jiménez... Bueno, pues Juan Ramón Jiménez, Alto Laguirre, muy bien, perfecto todo. Ahora, Maruja Mayo, una mujer muy libre que tuvo muchos amantes. Sí. Bueno. Bueno, mira, Que mucha gente dice que el rayo de Montesa no está inspirado en Chechilla y Josefina Manresa, sino precisamente en Maruja Mayo. Claro. Porque el amor de Miguel Hernández, en el 79, Berti, sobre todo Berti, en el año... por Los Ángeles no se haya conocido si no fuera precisamente por Maruja Mayo. Y la gran crisis de Alberti viene De eso. porque a Maruja Mayo le planta y ya no se suena de estas cosas. En el año 79, en un curso de la Menéndez y Pelayo con Maruja Mayo todavía viva en Santander, ella dijo al público, yo me he acostado con todos los del 27.
Y le dijo uno, con García Lorca también, dice, con ese... Y lo dejó ahí en el aire. García Lorca se quejaba de que le había quitado uno de sus novios. Sí. Efectivamente. Sí. Pero en el año 79, ya cuando llega la democracia y demás, todavía tendría 70 y tantos años, iba siempre muy vanguardista, Sí, muy sí. puesta así Sí. como una mujer de rompe y raca, Sí. pero era divertidísima. Venga, más anímense, que nos queda solamente 3 últimas preguntas. María Lejárraga. No, También era socia del liceo. era socia del liceo, pero no la conozco porque realmente me he centrado en las que escribieron Claro, poesía. Claro. Con lo cual, hay muchísimas mujeres que rescatar, ¿eh? A ver, cuidado porque el riesgo, es decir, no todas las mujeres eran maravillosas, Claro. ni buenas creadoras, ni... El papel colectivo sí lo tenemos que reivindicar. Luego, para mí, se lo digo a mis alumnos, que tengo la satisfacción de estar dirigiendo 2 tesis de doctorado sobre estas mujeres, pero ya entrando en el análisis de los poemas, ya no de reivindicar globalmente su figura, sino, venga, explicaciones de texto, ¿qué dicen esos poemas? ¿Mediante qué recursos poéticos? Como se ha hecho con un Lorca, con un Cernuda. Ahora ya, para mí, la gran reivindicación es empezar a tratar sus obras como lo que son altas calas de la literatura española. Ese es el gran homenaje. Yo me he limitado a contaros anécdotas, ¿no? Porque me parecen interesantes, pero ahora ya se trata, el gran respeto a su obra es analizarlas y desde luego pronto empezarán a salir monografías, no ya como grupo, Sí. sino como individuos. Individuales, claro. Ya que ha hablado de María Cegara, fue precisamente unos consuelos de Miguel Hernández cuando tuvo dificultades con una que después se casó. Entonces se refugió en María Cegara. Ah, María Cegarra, pero... No, ella María Lejárraga. Sí, María Cegarra la había contado ella antes. sí. Sí. Pues antes de que concluyamos, ahí tenéis una mesa con unos cuantos libros de los que hemos considerado que podían ser interesantes para ustedes. Pueden comprarlos, ojearlos. Y mañana tendremos el día dedicado a Manuel Chávez Nogales. A las 6 de la tarde haremos una sesión de lectura de Libroforum de algunos de los libros con los clubes de lectura que lo han trabajado, el Mar de Leva y el club de lectura del Instituto Juan Sebastián Elcano. Y por la tarde, inmediatamente después, María Isabel Chávez Nogales, que es la máxima experta, la descubridora de Chávez Nogales y demás, será la que hará la conferencia. Perdona, se llama María Isabel Chávez Nogales y yo sé muy bien por qué lo digo. Soy poeta y tengo derecho al alfabeto. Yo lo bautizo María Isabel Chávez Nogales, aunque realmente se llama María Isabel Cintas Guillén, como todos ustedes saben. Bueno, antes de concluir, te vamos a dar lo más selecto, lo más granado, lo más intenso y el mayor cariño que podamos tener con las personas que invitamos, que es nuestro logo en un azulejo. Ay, qué bonito. Bueno, yo muchísimas gracias. Qué bonito. Qué bonito, le voy a enseñar. El mayor regalo ha sido el recibimiento, de verdad. Me habían hablado muchísimo de la categoría, no ya intelectual, humana, de vuestro grupo y desde luego se habían quedado cortos. O sea que no necesito más regalo que el recibimiento que me habéis dado, pero esto es precioso y desde luego... Me gustaría explicar lo del azulejo. Sí, lo voy a enseñar para que lo vea todo el mundo. Qué cosa tan bonita. Foro por la Memoria Democrática Sanlúcar de Barrameda. A ver, este logo, lo voy a explicar porque conviene saberlo. Es de... Mira, En fin, sí, toma. Este logo es de un pintor que se llama Manuel Sierra, de Valladolid. Y pinta siempre, temas reivindicativos de la República, de la memoria histórica, siempre. Y siempre en sus pinturas van los colores, la tricolor, un pájaro, una flor, ahí lo mete él. Y entonces pintaron en la Universidad de Valladolid,
en la fachada, una fachada que hay muy larga en una parte de la facultad. Con niños pintaron estos temas, por ejemplo, uno era este trozo. En cada trozo iba una figura, ¿no?, reivindicativa de la República. Y el alcalde, que era del PP, lo mandó borrar. Enseguida, al día siguiente, decía que no se podía pintar fachadas ni nada, y menos con esta simbología. Bueno, se volvió a pintar y se volvió otra vez a hacer. Los mismos se volvieron otra vez a hacer. Eso fue en 2012, hablo. Y al día siguiente aparecieron con cruces gamadas, bueno, destrozado. Y mi cuñado, que vive allí, lo rescató, hizo las fotografías y yo la cogí enseguida. Digo, esto para nuestro logo. Llamé a él, al pintor, digo, mira, sí que se ha perdido, que ya se ha destrozado el mural, si no te importa. Y él, encantado, dice, vamos, y cuando queráis voy a San Lucas, os lo pinto allí lo que queráis. Así que en recuerdo de Manuel Sierra, pues tenemos este logo. Muchas gracias. Haciendo ahora una concesión, en el fondo se trata de una pintura de un logo exiliado. Ha tenido que venirse de Valladolid aquí. Claro. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a Nuria y os esperamos mañana. A los mosquitos no. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias.